este su canal, Faustinianos, tu canal de matemática y física. Quien les habla, Jory Ramírez de los Santos, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto Santiago, estudiante de Ingeniería Civil y próximamente candidato a monitor de matemáticas. Estoy cursando actualmente la asignatura Ecuaciones Diferenciales con el maestro Juan Toribio Miranet y vamos a trabajar en esta ocasión bajo el tema Un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias y 4 caminos. Tal y como dice el título, vamos a resolver un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias por 4 métodos diferentes y vamos a hacer la diferencia entre cada uno de estos métodos. Sin más que agregar, empecemos. El contenido de nuestra presentación es el siguiente: objetivo general, objetivos específicos, términos clave, interrogantes, conocimientos previos. Nuestro tema, sistema masa-resorte y ecuaciones diferenciales ordinarias. Ejercicio resuelto, ejercicio propuesto, conclusiones, frase motivacional, recursos y por último, la bibliografía. Objetivo general. El objetivo de esta presentación es resolver un problema de sistema masa-resorte con ecuaciones diferenciales aplicando diferentes métodos y hacer uso del software Symbolab para comprobar los resultados obtenidos. Objetivos específicos. Resolver el problema aplicando los métodos transformada de Laplace, coeficiente indeterminado, variación de parámetros y funciones de Green. Por estos 4 métodos es que vamos a resolver nuestro ejercicio. Además, utilizar de manera práctica los softwares matemáticos en este tipo de problemas, específicamente el software Symbolab. Términos clave. Estos son algunos conceptos, terminología que se van a estar utilizando de manera reiterada en toda la presentación. Por ejemplo, lo que es transformada de Laplace, coeficientes indeterminados, variación de parámetros, funciones de Green, solución particular y ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO. La estrategia que vamos a utilizar en el desarrollo de esta presentación es la siguiente. Vamos a resolver el ejercicio por 4 métodos diferentes. Entonces, por cada método vamos a tener unas interrogantes específicas, vamos a tener unos conocimientos previos o preliminares específicos y así con cada uno de los métodos. Entonces, empezamos con la transformada de Laplace. Interrogantes. ¿Qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un operador lineal. ¿Cómo se calcula la transformada inversa? ¿Existen tablas de transformada de Laplace? ¿Es la transformada inversa lineal? ¿Para qué tipo de funciones la transformada de Laplace converge? Estas son algunas preguntas que nos surgen al momento de empezar a trabajar con el tema específicamente transformada de Laplace. Y a estas le vamos a ir dando respuesta a lo largo del desarrollo. Sistema masa-resorte, movimiento forzado amortiguado. Vamos a deducir la ecuación del movimiento forzado con amortiguamiento, que es específicamente el tema de nuestro ejercicio. Un sistema masa-resorte es la combinación de un resorte y una masa que generan un movimiento armónico simple. En un sistema masa-resorte suponemos que no hay fricción, al igual que suponemos que no hay fuerza horizontal que actúan en el sistema. Estas fuerzas horizontales son despreciables. Entonces tenemos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, por la ley de Hooke, que es igual fuerza igual a menos K por S, siendo K una constante y siendo S la elongación. Entonces, cuando está en la posición de equilibrio en X igual a 0, podemos expresarlo como el peso W menos K por X igual a 0. Entonces, masa por gravedad menos K por S igual a 0. La masa por gravedad también lo podemos expresar como el peso. Entonces, que aquí lo tenemos, masa por gravedad menos K por S igual a 0. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Bueno, teníamos un resorte inicialmente sin estirar. Le colocamos una masa, la masa estira el resorte
y lo alarga una elongación S, que por eso tenemos la S aquí. Entonces, el resorte llega a una posición de equilibrio, que es x igual a 0. Por eso tenemos aquí entonces masa por gravedad que actúa en el sistema, el peso, menos K por S, que es la constante del resorte por la elongación, igual a 0. Hasta aquí este sistema es un sistema masa-resorte simple, sin amortiguamiento y sin ninguna fuerza externa. Bien, entonces, ya cuando el sistema está fuera de la posición de equilibrio, x diferente de 0, entonces, que es aquí en esta posición, vemos que se ha alargado una longitud s más x. Entonces, lo que teníamos anteriormente, ahora lo tenemos de la siguiente forma. F, la fuerza, igual a menos K por S más X, que es esto que tenemos aquí. S más X es la longitud que se alargó ahora. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, entonces, masa por aceleración es igual a la fuerza restauradora más el peso. Entonces, masa por aceleración es igual menos K por S más X, que es lo que teníamos aquí, más masa por gravedad, que es el peso. Entonces, masa por aceleración es igual menos K por X menos K por S, distribuyendo aquí esta parte, más el peso. Pero teníamos aquí que menos K por S más el peso es igual a 0, que lo teníamos aquí. Entonces solo me queda masa por aceleración es igual a menos K por X. Hay que aclarar que la convención que vamos a utilizar es que por debajo de la posición de equilibrio la longitud es positiva. La dirección hacia abajo de la posición de equilibrio es positiva. Hacia arriba es negativa. Ahora, tomando en cuenta en el modelo una fuerza de resistencia y una fuerza externa, a la fuerza de resistencia le llamamos fuerza de amortiguamiento o fuerza retardadora. Entonces, tenemos en el sistema masa por aceleración es igual a menos K por X menos beta por V, que es la fuerza retardadora, la fuerza de amortiguamiento, más F de T, una fuerza externa que le aplicamos. Entonces, masa por aceleración más K por X más beta por V es igual a F de T. De aquí, entonces, tenemos que M es la masa, A es la aceleración, K es la constante del resorte, X es la posición, beta es una constante de amortiguamiento, V es la velocidad instantánea y F de T es una fuerza externa aplicada. Sabemos que X es una función que depende de T, entonces la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo, la derivada de x de t, que es la posición. La aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, sustituyendo tenemos lo siguiente, masa por aceleración, pero aceleración dijimos que es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, más beta por la velocidad, que es la primera derivada de la posición con respecto del tiempo, más K por X igual a la fuerza externa F de T. Entonces, dividimos todo entre la masa y nos queda de la siguiente manera. La segunda derivada de X con respecto del tiempo, más beta sobre M, por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo, más K sobre M por X, igual a F de T sobre M. De aquí tenemos lo siguiente, por conveniencia, para facilitar los cálculos, tomamos beta sobre m igual a 2 lambda, k sobre m igual a omega cuadrado y f de t sobre m igual a f mayúscula de t. Entonces, la ecuación nos queda de la siguiente manera. La segunda derivada de la posición con respecto del tiempo más 2 lambda por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo más omega cuadrado por x igual a f de t. Esta es la ecuación de un movimiento forzado con amortiguamiento.
Generalmente utilizamos esta ecuación, pero también podemos utilizar esta ecuación. Todo depende de los datos que tengamos o como la quisiéramos trabajar. No hay ningún problema con la forma de trabajar con nuestra ecuación. Esta es la ecuación diferencial de un movimiento forzado con amortiguamiento. En caso de que sea un movimiento forzado sin amortiguamiento, este término beta por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo va a ser igual a 0. Luego de la deducción de la ecuación diferencial de un movimiento forzado con amortiguamiento, ahora vamos a los conocimientos previos del tema de la transformada de Laplace. Lo primero es que vamos a tratar qué es la transformada de Laplace. La definición es, sea f una función definida para t mayor o igual que 0. Entonces se dice que la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por el diferencial de t es la transformada de Laplace de f, siempre que la integral converja. O sea, la transformada de la función f que depende de t es igual a esta integral, siempre que converja. Algunas notaciones para la transformada de Laplace. Esta es la forma de escribir el símbolo de la transformada de Laplace. Y se lee, la transformada de f de t es igual a f mayúscula de s. Esta es la forma de expresar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace me transforma, por así decirlo, una función que depende del tiempo en una función que depende de la frecuencia. En la mayoría de casos, no en la totalidad, pero generalmente en estos problemas de aplicación que vamos a tratar, me transforma una función que depende del tiempo a otra que depende de la frecuencia. La transformada de Laplace como un operador lineal. Para una combinación lineal de funciones podemos escribir la integral de 0 a infinito de e a la menos st por alfa por f de t más beta por g de t por el diferencial de t. Podemos escribir esto igual a alfa por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por el diferencial de t más beta por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por g de t por el diferencial de t, siempre que ambas integrales converjan para s mayor que c, por lo que se tiene que la transformada de alfa por f de t más beta por g de t es igual a alfa por la transformada de f de t más beta por la transformada de g de t, igual a alfa por f mayúscula de s, que es ya la función transformada, vimos anteriormente la notación, más beta por g de s, ya la función transformada. Esto lo que me quiere decir es que la transformada cumple con las propiedades de un operador lineal. Se distribuye en la suma y deja que las constantes salgan del operador. Transformada de una derivada. Si f, la derivada de f, hasta la derivada n-1 de f, son continuas en el intervalo cerrado en 0 hasta infinito y son de orden exponencial. Y si la derivada enésima de f con respecto de t es continua por tramos en el intervalo cerrado en 0 hasta infinito, entonces la transformada de la derivada enésima de f con respecto de t es igual a s a la n por f mayúscula de s, la función transformada, menos s a la n-1 por la función evaluada en 0, la función sin transformar, menos s a la menos 2 por la derivada de la función sin transformar evaluada en 0, y así hasta llegar a la derivada n-1 evaluada en 0, donde f de s es igual a la transformada de f de t. Tabla algunas transformadas de Laplace. En las interrogantes preguntamos que si existen tablas de transformadas, y sí. Así como existen tablas de derivadas, tablas de integrales, tablas de diferenciales, así también existen tablas de transformada de Laplace. ¿Y por qué digo algunas transformadas de Laplace? Porque son muchas. Entonces aquí
solo planteamos algunas de las principales, las más comunes, pero faltan otras más. Por ejemplo, entre las que están aquí, que vamos a utilizar, están esta, la transformada del seno de kt, la transformada del coseno de kt, entre otras. Aquí continúan con la tabla de transformadas. Pasos a seguir para resolver los ejercicios por el método de transformada de Laplace. Primer paso, aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación y resolver para la función transformada. Segundo paso, sustituir las condiciones iniciales. Tercer paso, aplicar la transformada inversa. Cuarto paso, verificar los resultados. Problema a resolver. Este es el ejercicio 29 en el capítulo 5 del libro Ecuaciones diferenciales, de los autores Denis Hill y Michael Cool en su séptima edición. Una masa que pesa 16 libras alarga 8/3 pie un resorte. La masa se libera inicialmente desde el reposo, desde un punto 2 pies abajo de la posición de equilibrio, y el movimiento posterior ocurre en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a un medio de la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación de movimiento si se aplica a la masa una fuerza externa igual a 10 coseno de 3t. Planteamiento del problema. Los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que el peso es igual a 16 libras y tenemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Como estamos trabajando en el sistema inglés de unidades, entonces la masa es igual a 16 libras sobre 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esta es la gravedad en el sistema inglés. Entonces la masa es igual a un medio slug. Luego tenemos que la constante del resorte es igual a la fuerza sobre la elongación X. Entonces la constante es igual a 16 libras sobre 8/3 pies. Constante K es igual a 6 libras sobre pies. Luego tenemos la fuerza F de t igual a 10 coseno de 3t. Beta, que es la constante de amortiguamiento, igual a un medio de la velocidad. Y las condiciones iniciales del problema son x de 0 igual a 2 pies y la derivada de x evaluada en 0 igual a 0. Entonces, la ecuación del movimiento forzado nos queda de la siguiente manera. Un medio que representa la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, más un medio que representa la constante beta por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo, más 6 que representa la constante k por x igual a 10 coseno de 3t, que es la fuerza externa F de t. Entonces multiplicamos toda esta ecuación por 2 y tenemos lo siguiente. La segunda derivada de x más la primera derivada de x más 12x igual a 20 coseno de 3t. De aquí sabemos que x depende del tiempo. Entonces vamos a resolver el ejercicio aplicando la transformada de Laplace. Y planteando me queda transformada de la segunda derivada de x más la primera derivada de x más 12x igual a la transformada de 20 coseno de 3t. Esto es aplicando transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, que es el primer paso. Luego, como la transformada de Laplace es un operador lineal, me queda de esta forma, distribuyendo la transformada en la suma. Entonces, aplicando la transformada de una segunda derivada, que ya lo explicamos anteriormente, me queda de esta forma entonces, más la transformada de la primera derivada, más 12 por x, que es x mayúscula, la transformada de x minúscula. Esta x depende de s, igual a 20 por la transformada del coseno de 3t, que es, véanlo aquí, s sobre s cuadrado más k. K es 3 en este caso, s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, sustituyendo los valores iniciales, la primera derivada, la posición evaluada en 0 es igual a 2. Y la primera derivada de la posición evaluada en 0 es igual a 0. Sustituyendo aquí.
Aquí también la posición evaluada en 0 es igual a 2 y sustituimos aquí también. Luego, entonces, aplicando aquí factor común x mayúscula y sumando 2s en ambos lados de la ecuación y sumando 2 en ambos lados de la ecuación, nos queda de esta manera. Luego despejamos a x de s, x mayúscula que depende de s, y me queda 20 por s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, más 2s más 2. Todo esto sobre s cuadrado más s más 12. Entonces, continuando aquí, puedo simplificar esta fracción y la puedo escribir en dos fracciones. Y me queda de esta forma. Luego vamos a descomponer en fracciones parciales. Vamos a empezar con el primer término, este primer término. Y me queda 20s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado por s cuadrado más s más 12. Esto es igual, descomponiendo en fracciones parciales. A por s más b sobre s cuadrado más 9 más c por s más d sobre s cuadrado más s más 12. De aquí, entonces, sumando estas dos fracciones, tenemos lo siguiente. Entonces, como tenemos denominadores iguales, entonces los numeradores deben ser iguales también. Por esto, igualamos los numeradores y me queda 20s igual a por s más b por s cuadrado más s más 12 más c por s más d por s cuadrado más 9. De aquí entonces vamos a resolver esta parte de la ecuación. AS por s cuadrado, AS al cubo, más AS por S es A por S al cuadrado, más A por S por 12 es 12A por S, más B por S cuadrado, más B por S, más B por 12, que es 12B, más C por S al cuadrado, que es C por S al cubo, más C por S por 9, 9CS, más D por S cuadrado, que es DS cuadrado, más 9D. Luego, entonces, agrupando los coeficientes de los términos semejantes, nos queda de esta forma. Y así, entonces, para poder igualar los coeficientes. Aquí tengo un coeficiente con una parte al cubo, entonces se supone que de este lado, como no lo tengo, ese coeficiente es igual a 0. Al igual que el coeficiente cuadrático, como no lo tengo de este lado, es igual a 0 también. Más 20 por s, más el coeficiente independiente, que no lo tengo, es igual a 0. Entonces vamos a comparar los coeficientes y los igualamos. 0 por s al cubo, donde está el coeficiente de s al cubo es a más c. Entonces igualamos 0 es igual a más c. Y así con cada uno de los otros. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones que resulta, que es este. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Hay otros métodos, por ejemplo, está el método también de Gauss-Jordan, que es trabajando con las matrices, escalonando la matriz. En el caso de Gauss-Jordan, la matriz escalonada y reducida. En este caso solo vamos a trabajar con Gauss, escalonar la matriz. Los elementos por debajo de la diagonal principal sean igual a 0. Para esto vamos a hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, la fila 2 ahora se va a transformar en la fila 1 menos la fila 2. Así con la fila 3 va a ser 12 veces la fila 1 menos la fila 3. Y ya lo tenemos aquí. Esto es ya haciendo estas operaciones. Entonces seguimos transformando. La fila 3 ahora va a ser la fila 2 menos la fila 3. La fila 4 va a ser ahora 12 veces la fila 2 más la fila 4. Así es para ir haciendo 0 por debajo de la diagonal principal. Y haciendo estas operaciones me queda de esta forma. Entonces seguimos transformando. Vemos que ya aquí van siendo 0 los elementos por debajo de la diagonal principal. Ahora vamos a hacer 0 aquí también.
Y para esto vamos a transformar la fila 4. Fila 4 va a ser 6 por la fila 3 más la fila 4. Y realizando esas operaciones, entonces me queda de esta forma. Si vemos ya la matriz la tenemos escalonada. Ya la matriz está escalonada. Ahora tenemos un sistema equivalente. ¿Qué es ese sistema equivalente? Lo que me queda. Aquí tenía A más C igual a 0, que es lo que tengo aquí. Entonces tengo menos B más C menos D igual a 0. Entonces tenía aquí también menos 2C menos D igual a 20. Recordemos que estos, aquí están los coeficientes. Entonces tenía por último menos 9D igual a 120. Luego entonces vamos a despejar las incógnitas. De aquí, de la última ecuación, tenemos menos 9D igual a 120. Despejando la D es igual a menos 40 tercios. De la tercera ecuación tenemos menos 2C menos D igual a 20. Sustituyendo el valor de la D, que ya la encontramos, entonces nos queda C igual a menos 10 tercios. En la segunda ecuación tenemos menos b más c menos d igual a 0. Sustituyendo los valores de c y los valores de d, que ya conocemos, entonces b es igual a 10. Luego en la primera ecuación tenemos a más c igual a 0. De aquí entonces, sustituyendo el valor de c, nos queda a igual a 10 tercios. Entonces vamos a sustituir donde nos quedamos. Y teníamos a por s más b sobre s cuadrado más 9. Entonces a es 10 tercios, b es 10, que son estos valores que tenemos aquí. Menos 10 tercios por s, que es el valor de c, más d, que es menos 40 tercios, sobre s cuadrado más s más 12. Luego de aquí podemos simplificar un poco la expresión, estas dos fracciones, y nos queda de esta manera. Entonces tenemos lo siguiente: toda esta expresión que corresponde al primer término que descompusimos en fracciones parciales, que es este resultado, más el segundo término que teníamos inicialmente, que es este. Ahora, sumando estas dos últimas fracciones, me queda x de s igual a esta expresión. Este término baja igual y sumamos estas dos fracciones. Entonces, simplificando un poco más esta fracción, la segunda fracción, simplificando un poco más el numerador, nos queda de esta forma. Entonces, esto es lo que teníamos en la hoja anterior. Ahora vamos a desarrollar un poco las fracciones para llevarla a la forma que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 por s más 3. Entonces, eso lo podemos escribir como 10 por s más 10 por 3. Y así podemos entonces dividir esa fracción en dos fracciones, en la suma de dos fracciones. Al igual que aquí, lo que hicimos fue, en el numerador completamos el cuadrado, que es esta parte, completamos el cuadrado, y en el numerador reescribimos el numerador de esta forma para más facilidad. 4 por s más 1 medio más 32. Esto es lo mismo que 4s más 34. Simplemente en las dos partes simplificamos y reescribimos a manera de conveniencia. Entonces, reescribiendo esta parte en negro, reescribiéndola nuevamente, ya esta parte en azul queda igual. Nos queda entonces menos 4 tercios por s más 1 medio sobre s más 1 medio al cuadrado más raíz cuadrada de 47 sobre 2, todo esto al cuadrado, menos 32 tercios por 1 sobre s más 1 medio al cuadrado más 47 sobre 4. Luego entonces x de s nos queda de esta forma. Aplicando un 1 conveniente,
en este último término. Un 1 conveniente que es raíz cuadrada de 47 sobre 2. Este 1 conveniente es para tener nuestra fracción del tipo que queremos para poder aplicar fácilmente la transformada inversa. Todo esto que hemos hecho es simplemente reescribir nuestras fracciones. Entonces, aplicando transformada inversa. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra XDS, nuestra función, de la forma que fácilmente podemos ver cuál transformada vamos a aplicar. En este caso, la transformada inversa también es lineal y podemos sacar la constante y podemos distribuirla en la suma. Así que nos queda la transformada de cada uno de los términos por individual. Luego vamos a aplicar la transformada inversa de s sobre s cuadrado más k al cuadrado, que es igual al coseno de k por t. Esta es la transformada de este primer término. Si nos fijamos, es lo mismo que tenemos aquí. La transformada inversa de k sobre s cuadrado más k al cuadrado es igual al seno de k por t, que es lo mismo que tenemos aquí en esta parte también. Aquí también vamos a aplicar la transformada inversa de s menos a sobre s menos a al cuadrado más k al cuadrado. Es lo mismo que tenemos aquí, en esta tercera transformada, siendo a menos un medio en este caso. Menos un medio es igual a. Entonces k es igual a raíz cuadrada de 47 sobre 2. Y esta es igual a e a la at por el coseno de k por t. Y vamos a aplicar también esta transformada, la transformada inversa de k sobre s menos a al cuadrado más k al cuadrado, siendo k raíz cuadrada de 47 sobre 2, siendo a igual a menos un medio. Esto es igual a e a la at por el seno de k por t. Por esto fue que hicimos todas las simplificaciones y necesariamente descompusimos en fracciones parciales para llegar a estas expresiones a las cuales le podemos aplicar la transformada inversa. Entonces nuestra función x de t, ya la función no es x de s porque ya aplicamos transformada inversa. Ahora la función volvimos a la variable original t. X de t es igual a 10 tercios, que es lo que teníamos aquí, la constante, por la transformada de esto, que dijimos que es coseno de k por t, siendo k 3. Más 10 tercios, aquí igual, por el seno de k por t, siendo k 3. Menos 4 tercios por la transformada de todo esto, que dijimos que es e a la at, siendo a menos un medio, por el coseno de k por t. En este caso k es raíz cuadrada de 47 sobre 2. Menos 32 sobre 3 por raíz cuadrada de 47 sobre 2 por la transformada de todo esto, que es e a la at por el seno de kt, siendo a menos un medio, siendo k raíz cuadrada de 47 sobre 2. Entonces me queda de esta manera. Y reescribiendo y con el factor común, en este caso 10 tercios, y factor común en estos dos términos, e a la menos un medio t, puedo escribir mi solución ya definitiva de la siguiente manera. X de t igual a 10 tercios por coseno de 3t más seno de 3t, más e a la menos un medio t por menos 4 tercios coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t menos 64 sobre 3 raíz cuadrada de 47 por el seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t. Vamos entonces a hacer la comprobación con el software matemático Symbolab. Ok, ya estando aquí en el software, lo que hacemos es escribir nuestra ecuación diferencial. Y simplemente el software nos va a arrojar una respuesta. Nuestra ecuación diferencial es la segunda derivada de y más la primera derivada de y más 12 por y igual a 20 por el coseno de 3t con los valores iniciales, recordemos, la función y evaluada en 0 es igual a 2.
y la función y derivada evaluada en 0 es igual a 0. Entonces le damos a buscar y el software nos va a arrojar una respuesta. Vemos que efectivamente es la respuesta que obtuvimos analíticamente. Me di cuenta ahora que la calculé con la variable y, pero la variable es lo de menos. Lo que vale es el resultado. Y efectivamente podemos confirmar que el resultado es idéntico al que nosotros obtuvimos. Volvamos a la presentación. Esta es la comprobación con Symbolab, la que acabamos de obtener. Y esta es la comprobación con el libro. Si nos fijamos, es el ejercicio 29 y la respuesta es la misma que obtuvimos analíticamente y la misma que obtuvimos con el software. Solución por coeficientes indeterminados. Vamos también a estudiar este método. Debo aclarar que no vamos a resolver el ejercicio como tal con este método de coeficientes indeterminados, ya que un compañero en este mismo canal resolvió este mismo ejercicio por este método. Más adelante les dejo el link por si necesitan ir allá. Pero vamos a desarrollar en qué consiste este método, para qué sirve este método, cómo utilizar este método y todas esas informaciones. Vamos a desarrollar todo esto. Interrogantes. Estas son las preguntas que nos surgen al momento de iniciar este tema. Por ejemplo, para aplicar este método, los coeficientes deben ser constantes. ¿Cuándo se puede aplicar este método y cuándo no? ¿En qué consiste este método? ¿Cuál método es más efectivo? ¿El de variación de parámetros o coeficientes indeterminados? Este método se usa para encontrar la solución particular y la complementaria. ¿Cómo tomar la solución particular para aplicar esta técnica? A estas interrogantes le vamos a dar respuesta en un pequeño desarrollo sobre este tema de coeficientes indeterminados. Vamos a estudiar este tema. Ok, aquí está el capítulo del libro donde está el tema de coeficientes indeterminados. Este libro es el de Matemática Avanzada para Ingeniería de SIL. Entonces, para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea de este tipo, debemos hacer dos cosas. La primera, encontrar la función complementaria YC. Y la segunda, encontrar cualquier solución particular YP. Lo primero que hay que aclarar es que este método solo se utiliza en ecuaciones no homogéneas. También debemos aclarar que este método funciona para encontrar la solución particular YP. Para encontrar la solución complementaria ya se utiliza otro método, por ejemplo el método de coeficientes constantes. Este método, repito, coeficientes indeterminados, solo se utiliza para encontrar la solución particular de la ecuación no homogénea. Entonces la solución general del sistema es y igual a yc más yp, la solución complementaria más la solución particular. También es importante decir que no necesariamente siempre vamos a encontrar con este método y con otro una similitud en la solución particular. La solución particular no es única. Hay muchas soluciones particulares, por lo que con este método podemos encontrar una solución particular y con otro método podemos encontrar otra solución particular diferente, pero que satisface la ecuación. Tal y como dice aquí, el método general está limitado a ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, cuando tenemos una ecuación de este tipo, una ecuación no homogénea, y son los coeficientes constantes, que es nuestro caso, el que tenemos del ejercicio, entonces tenemos que ver y darnos cuenta que la función g de x debe ser de algunos tipos específicos. Aquí es donde entra cuándo se puede utilizar y cuándo no. La función g de x debe ser una constante, una función polinomial, una función exponencial, función trigonométrica seno o coseno, o suma y producto de estas funciones. A estas funciones le llamamos que tienen derivada cíclica. ¿Qué es derivada cíclica? Esto significa que a partir de un punto la derivada ya tiene un patrón.
Por ejemplo, la derivada aquí con una constante, la derivada de una constante 0, ya se repite ese patrón 0, 0, 0. Una función polinomial llega a un punto que ya la derivada va a ser 0 y ahí se repite el 0, 0. Asimismo con la función exponencial se va a repetir, se va a repetir. Asimismo con la función seno, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno y así va. Y en algún punto va a volver al ciclo y así sucesivamente. Quiere decir entonces que si aquí donde está g de x tuviéramos una tangente, no podemos aplicar esta técnica de coeficientes indeterminados si tuviéramos una secante. Veamos más aquí adelante. Por ejemplo, las siguientes funciones son algunos ejemplos de los tipos de entrada g de x apropiados para este análisis. Constante, polinomiales, suma y producto de constante, polinomio exponencial, que se puede, lo dijimos más atrás, seno, coseno, exponencial por un producto de seno y así sucesivamente. Entonces aquí nos presenta unos ejemplos de cuáles no son aplicables a esta forma de coeficientes indeterminados. Por ejemplo, un g de x igual al logaritmo natural de x, g de x igual a 1 sobre x, g de x igual a tangente, seno inverso de x y así sucesivamente. Con estas funciones g de x no podemos aplicar este método de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿en qué consiste este método? Por ejemplo, veamos aquí este ejemplo aquí. Esta solución g de x sí se puede porque es polinomial. Aquí sí podemos utilizar el método de coeficientes constantes. Entonces, la solución homogénea, la solución de la ecuación homogénea, esa la resolvemos por el método de coeficientes constantes que ya mencionamos anteriormente. Entonces, para la solución particular es que utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Por ejemplo, ya aquí se encontró la solución complementaria, que es la solución de la homogénea, y aquí se va a utilizar la solución de la particular. Para la solución particular se asume una solución, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos para saber de qué forma es esta solución. Entonces, lo primero es, se toma en cuenta la forma de esta, la forma de g de x. Por esto, tomamos así ax cuadrado más bx más c. Pero también la otra forma es que se tome en cuenta la solución complementaria. ¿De qué forma es la solución complementaria? ¿Por qué? Porque estas dos soluciones deben ser linealmente independientes. Entonces no se puede repetir con la solución complementaria. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Por eso se llama coeficientes indeterminados, porque no sé cuáles son los coeficientes A, B y C. Y entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo encuentro A, B y C? Tomando en cuenta que esta es una solución de esta ecuación, la derivo dos veces, la sustituyo aquí, la sustituyo con su primera derivada y simplemente despejo, igualando los términos y despejo las variables A, B y C. Ya aquí entonces sustituimos y igualamos al término independiente. Entonces resulta este pequeño sistema de ecuaciones, ya despejando, a es igual a menos 1, b igual a esto y c igual a esto. Ya entonces la solución y de p, sustituyendo los valores que encontramos, esta es nuestra solución y de p. Entonces, solución complementaria más solución particular, y aquí está la suma de ambas. Esa es entonces mi solución y. Aquí hay otros ejemplos, que aquí también vemos que podemos aplicar el método porque tenemos una combinación de un polinomio por el seno, un polinomio por la función seno, y sí podemos aplicarlo en este caso también, con el mismo proceso. Aquí también podemos aplicarlo porque tenemos un polinomio por un exponencial. También podemos aplicarlo. Recordemos que decíamos que podemos usarlo cuando tenemos suma de polinomios, suma de polinomio por exponencial, suma de polinomio por seno, suma de seno y coseno, etc.
Entonces, por ejemplo aquí, ejemplo 4, una falla en el método. No necesariamente que es una falla en el método, sino que tenemos que fijarnos, como decíamos anteriormente, para asumir la solución particular, no solamente en la función g de x, sino también en la solución de la homogénea. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro de que debemos fijarnos en la solución de la homogénea para asumir nuestra solución YP. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos la solución de la homogénea, c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la 4x. Vemos aquí que no podemos asumir una solución e a la x. ¿Por qué? Porque esta no produce nuevas funciones. Cuando derivamos e a la x, sigue siendo e a la x y vuelve e a la x, e a la x. No produce nuevas funciones. Entonces, va a estar repetida con la solución de la homogénea. Y deben ser linealmente independientes. No pueden salir repetidas. Entonces, ya en este caso, como la solución que asumimos, a por e a la x, no podemos usar esta porque ya se va a repetir con la complementaria. Entonces, le agregamos esta x aquí. Le agregamos esta x y ya entonces, ahí sí podemos asumir esa solución particular a por x por e a la x y determinar quién es a. Entonces aquí ya hacen el proceso de sustituir la segunda derivada, sustituir la derivada e igualar. Y entonces despejar, encontrar el valor de a, menos 8 tercios, y ya entonces se tiene la solución particular. Entonces aquí ya lo de la escogencia de la solución particular se resume en esta tablita. ¿Cómo pensar para escoger mi solución particular dependiendo de g de x siempre y cuando ninguna de estas funciones aparezca o se repitan con la solución complementaria? Entonces, pensamos una solución de este tipo. Por ejemplo, cualquier constante, pensamos en una solución a, una solución polinómica ax más b, dependiendo el grado. Así también con una función g de x seno, coseno y así sucesivamente. Bueno, ya entonces conocemos el método de coeficientes indeterminados. Ya sabemos cómo utilizarlo, en cuáles casos sí, en cuáles casos no. Cuáles son las deficiencias del método, cómo elegir mi solución para la particular y ya sabemos entonces el proceso de cómo aplicar este método. Entonces aquí les dejo el video del que le hablé al principio sobre el método de coeficientes indeterminados, que es el ejercicio resuelto por este método. Está en este mismo canal de Faustinianos, específicamente este que está aquí en el recuadro. Aquí también les dejo el link del video. Vamos entonces a solucionar ahora el problema por el método de variación de parámetros. Por este método sí vamos a solucionar el problema, al igual que por el método de transformada de Laplace. Vamos a aplicar todo lo concerniente a este método. Vamos a entender de primera mano todo lo conocimiento necesario para entender este método, para resolver nuestro ejercicio por este método. Empezamos con algunas interrogantes, que son las que nos surgen para iniciar a estudiar este tema. Por ejemplo, para aplicar este método, los coeficientes deben ser constantes. ¿Cuándo se puede aplicar este método y cuándo no? Y eso ya lo vimos con el método anterior, con el de coeficientes indeterminados, que decíamos cuándo sí se puede aplicar el método y cuándo no. Aquí también vamos a ver esa parte. ¿En qué consiste este método? ¿Qué es el Wronskiano? Este método se usa para encontrar la solución particular y la complementaria. ¿Cuál es la forma de la solución particular? ¿Por qué esta pregunta específicamente? En el método de coeficientes indeterminados teníamos una forma específica dependiendo de g de t o dependiendo de la solución de la solución complementaria. Entonces, en este vamos a ver cuál es la forma de la solución particular, de qué forma se asume esa solución particular. Vamos entonces al material. Ok, variación de parámetros. Esta técnica es mucho más potente que la de coeficientes indeterminados. Esta técnica se le puede aplicar
a los ejercicios que se pueden aplicar con coeficientes indeterminados y a los que no. Esta técnica de variación de parámetros sí se puede aplicar a estos. Esta técnica ni siquiera tiene limitaciones. Esta técnica, los coeficientes pueden ser constantes o pueden ser funciones. Al igual que el método de coeficientes indeterminados, este método se utiliza para encontrar la solución particular YP. La solución de la homogénea, la solución complementaria, se puede conseguir con otros métodos. Por ejemplo, el que mencionábamos anteriormente de coeficientes constantes. Aquí solo se utiliza para encontrar la solución particular del sistema. Y como decíamos también en el método anterior, no necesariamente esa solución particular coincida con la solución particular del método de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque las soluciones particulares son muchas, no es única la solución particular. Este método se puede aplicar a ecuaciones de cualquier orden, pero específicamente vamos a trabajar con las de orden 2, que es nuestra ecuación, al igual que con coeficientes constantes, que es nuestro problema. Entonces, para mayor facilidad, esta ecuación la vamos a llevar a la forma mónica, o sea, que el coeficiente de la segunda derivada sea igual a 1. ¿Cómo hacemos esto? Dividiendo en toda la ecuación por a su 2 de x. Entonces nos queda de esta forma, siendo p de x a su 1 de x sobre a su 2 de x, siendo q de x a su 0 de x sobre a su 2 de x, y siendo f de x g de x sobre a sub 2 de x. Entonces, la estrategia es resolver la ecuación homogénea, al igual que en el método anterior, con el método de coeficientes constantes, y el peso de este método radica en encontrar la solución particular. Para este método tomamos una solución particular del tipo u sub 1 de x por y sub 1 de x más u sub 2 de x por y sub 2 de x. Tomando en cuenta que aquí u sub 1 de x, u sub 2 de x son funciones. Por eso el nombre de variación de parámetros. Entonces lo que se hace es asumir que u sub 1 de x y u sub 2 de x es otra función que depende de x. Aunque pudiera ser una constante porque también una constante es una función. Entonces aquí el objetivo sería determinar quién es u sub 1 de x y quién es u sub 2 de x. Una diferencia muy visible con el método anterior es que aquí para la solución YP no necesariamente hay que fijarse de g de x. No hay que fijarse de la solución de g de x, tampoco hay que fijarse de la solución de la complementaria. Entonces, la demostración de este método de variación de parámetros, lo que me dice es que como ya yo tomé esa solución YP, que es una solución de esta ecuación, lo que hago entonces es derivar dos veces y sustituir aquí, sustituir la segunda derivada, sustituir la primera derivada y sustituir la función, porque ya asumí que es una solución de la ecuación. Entonces, luego de sustituir, aquí estamos ya sustituyendo la derivada, la segunda derivada y el valor de la función. Y vemos aquí que ya se sacó factor común u sub 1 y u sub 2. Donde quiera que estaba u sub 1, se sacó factor común, así también como u sub 2. Y queda entonces de esta forma. Entonces vemos aquí que esta parte es 0. ¿Pero por qué es 0? Porque dijimos que y sub 1 es una solución de la homogénea. Entonces, al sustituir y sub 1, la derivada de y sub 1 y la segunda derivada de y sub 1, entonces esto es 0. Al igual que y sub 2. Asumimos aquí también que y sub 2 es una solución de la homogénea. Entonces, por esto, estos dos términos es 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que se hizo es agrupar la derivada de un producto. ¿Por qué? Estas expresiones es lo mismo que la derivada de este producto. Al igual que aquí, estas dos expresiones es lo mismo que la derivada de este producto. Y simplificamos ahí. Ya lo otro queda igual. Entonces aquí la derivada es un operador lineal, se distribuye en la suma. Entonces, la derivada de este producto más la derivada de este producto es igual a la derivada de la suma de los dos productos. Y se simplificó esta parte.
y se igualó a f de t, se igualó a la función f de t, que debió hacerse desde el inicio, igualar todo esto a la función f de t. Entonces, como buscamos determinar dos funciones desconocidas, u1 y u2, entonces necesitamos dos ecuaciones. Aquí se hace una segunda suposición, que este término, todo esto, es igual a 0, al igual que aquí, que tenemos lo mismo, que es igual a 0. Entonces, luego que hacemos esta suposición, nos queda un sistema de ecuaciones de este tipo. Nos queda este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque entonces, si esto es 0, la derivada de 0 es 0. Y todo esto es 0. Entonces, solo nos quedaría esta parte aquí. Entonces, de aquí tomamos la solución de la homogénea y la solución de la no homogénea, que es este sistema que nos queda aquí. Entonces, tenemos que si esto es 0, ya solo nos queda esta parte con igualada a f de t. Y esta parte que tomamos 0, la suposición, y esta parte igualada a f de t. Entonces ya aquí esto se reduce a resolver este sistema de ecuaciones, siendo u su 1 y u su 2 las incógnitas, porque y son las soluciones de la complementaria que ya la conocemos, porque lo primero que buscamos es la solución de la ecuación homogénea. Entonces el sistema lo planteamos por el método de Cramer, resolviendo por los determinantes. Este determinante, que le llamamos wronskiano, aquí se le llama wronskiano al determinante que tiene funciones. Y la derivada de u1 es igual al determinante del sistema, reemplazando en la primera columna los términos independientes. Y el u2 es el que toma en cuenta los coeficientes, pero reemplazando en la segunda columna los términos independientes. Y así entonces podemos encontrar que la primera derivada de u1 es igual a menos y2 por f de x sobre el wronskiano. ¿Por qué? Porque veámoslo aquí. 0 por y2 es igual a 0, menos y2 por f de x, que es lo que tenemos aquí. Ahí se resolvió ya este determinante, al igual que aquí. y1 por f de x menos y1 por 0, que es lo que tenemos aquí, y1 por f de x, sobre el wronskiano. Entonces, lo que debemos encontrar es u1 y u2. ¿Y cómo? Integrando, simplemente integrando estas dos funciones, encontramos los valores de u1 y u2. Entonces, ya para nuestro ejercicio, vamos a plantear nuestro ejercicio en términos de estas expresiones, porque ya conocemos de dónde vienen estas expresiones y cómo se obtuvieron estas expresiones. Entonces ahora vamos a plantear nuestro ejercicio en términos de estas expresiones y vamos a resolver. Bueno, ya estando aquí de vuelta en la presentación, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, solución por variación de parámetros. Tenemos nuestra ecuación diferencial con las condiciones iniciales, que es el mismo ejercicio que estábamos resolviendo. Y aquí lo primero que vamos a hacer es encontrar la solución de la ecuación homogénea, x sub c. La ecuación diferencial igualada a 0. Entonces, para esto vamos a aplicar el método de coeficientes constantes. En este método yo lo que asumo una solución del tipo e a la rt. Si esta es una solución de esta ecuación homogénea, entonces significa que yo sustituyendo aquí debe satisfacer que sea igual a 0. Para esto entonces derivo la función que tomé como solución, la derivo otra vez y entonces sustituyo. Cuando sustituyo aquí, la segunda derivada de x, que es esta, r cuadrado por e a la rt, más la primera derivada de x, que es esta, r por e a la rt, más 12 por x, 12 por x e a la rt, igual a 0. De aquí sabemos que x depende de t. Tengamos eso pendiente. Entonces, sacando factor común, e a la rt, que vemos que está en los tres términos, nos queda e a la rt por r cuadrado más r más 12.
Todo esto igual a 0. Entonces, aplicando la propiedad del producto cero, que me dice que cuando tengo una multiplicación, en este caso de dos factores, y esto es igual a 0, entonces el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Y aquí lo que hacemos es aplicar esto, la propiedad del producto cero. Pero también teniendo en cuenta que e a la rt es diferente de 0. No hay un valor que me haga que e a la rt sea 0. Entonces, ya por ahí sé que e a la rt siempre es diferente de 0. Entonces, si e a la rt no es 0, esto debe ser 0. Y lo igualo aquí a 0. R cuadrado más r más 12 igual a 0. Luego entonces, aplicando la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado, que es r igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto sobre 2a. Sustituyo los valores de b, que es 1 en este caso, menos 4, a que es 1, c que es 12. Todo esto sobre 2a, que es 2. Entonces, de aquí, simplificando, tenemos una raíz cuadrada con un exponente negativo. Ya sabemos que ahí está lo que es un número imaginario. Y nos queda menos 1/2 más raíz cuadrada de 47 sobre 2i. Y r sub 2, de aquí tenemos dos raíces. R sub 2 igual a menos 1/2 menos raíz cuadrada de 47 sobre 2i. Aquí sabemos también que dependiendo del discriminante de la fórmula, que es b cuadrado menos 4a por c, dependiendo si esto es negativo, si esto es positivo o si esto es igual a 0, tenemos tres casos diferentes. Cuando el discriminante es positivo, entonces es un sistema sobreamortiguado y su gráfica tiene un comportamiento uniforme y no oscilatorio y tiende a 0. Otro es cuando el discriminante b cuadrado menos 4a por c es igual a 0. Entonces hablamos de un sistema críticamente amortiguado. Este sistema tiene un comportamiento en su gráfica que tiende a 0. Es también un movimiento no oscilatorio y que pasa a lo más una vez por la posición de equilibrio. Y el último caso es cuando este discriminante es menor que 0. Es entonces un sistema subamortiguado, que es exactamente el sistema que tenemos. Que recordemos, la raíz cuadrada de un número negativo me da entonces un número complejo, que en este caso lo tenemos aquí, un número complejo. Entonces hablamos de un sistema subamortiguado. El comportamiento de ese sistema en su gráfica es un movimiento oscilatorio, pero que tiende a 0. Conforme avanza el tiempo, su amplitud, sus oscilaciones son más pequeñas y tienden a 0. Entonces, luego que tengo ya estas dos raíces de la ecuación homogénea, entonces de aquí debo saber que las raíces son del tipo alfa más beta i, una parte real más una parte imaginaria. Alfa en este caso es menos 1/2 más beta i, beta es raíz cuadrada de 47 sobre 2. Entonces, esto es un movimiento subamortiguado. Y tenemos la solución complementaria que es del tipo x sub c, solución complementaria, igual a e a la alfa t por c sub 1 coseno de beta t más c sub 2 por el seno de beta t. Y entonces podemos expresar nuestra solución complementaria de esta forma. E a la alfa t, e a la menos 1/2 t. Alfa dijimos que es menos 1/2 por c sub 1 coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t, que es beta por t, más c sub 2 por el seno de beta por t, también igual que aquí, raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t. Luego entonces vamos a encontrar la solución particular x sub p, y para esto tenemos que x sub p es de la forma, en este caso, aplicando el método que estamos tratando de variación de parámetros, u sub 1 de t por x sub 1 de t, más u sub 2 de t por x sub 2 de t. Luego entonces x sub p de t lo expresamos así, u sub 1 de t por e a la menos 1/2 t
por el coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t, más u sub 2 de t por e a la menos 1 medio t por el seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t. ¿Quién es x sub 1 de t y x sub 2 de t? Cada uno de estos términos. Cuando distribuimos esta exponencial por el c sub 1 coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t, me queda esto. Sin tomar en cuenta el c sub 1. Aquí no se toma en cuenta este parámetro c sub 1 y c sub 2. Entonces, necesitamos encontrar u sub 1 de t y u sub 2 de t. Aquí lo único para encontrar la solución particular que es incógnita es u sub 1 de t y u sub 2 de t. Estas son las dos incógnitas que debemos encontrar. Entonces, para esto vamos a tomar las funciones x sub 1 de t y su derivada, que es esta que está aquí al lado, y la función x sub 2 de t y su derivada, que la tenemos aquí al lado. Luego, entonces, calculamos el Wronskiano sub 1 y el Wronskiano sub 2. El Wronskiano, este es el Wronskiano del sistema, el que me toma en cuenta x sub 1, x sub 2 y sus derivadas. Aquí el Wronskiano sub 1 es igual a, este me toma en cuenta cambiando la primera columna por los términos independientes, que es 0 y es la función f de t. Y el w sub 2, que es que cambia la segunda columna por los términos independientes. Recordemos que el Wronskiano es el determinante de esta matriz que tenemos aquí. Luego entonces, de aquí tenemos que la derivada de u sub 1 de t es igual a w sub 1 sobre w. Y entonces, u sub 1 de t es igual a menos la integral de esta expresión. ¿De dónde viene esta expresión? De sustituir u sub 1, que es este, el Wronskiano sub 1, y es 0 por la derivada de x sub 2, que eso es 0, menos x sub 2 por f de t, que es lo que tenemos aquí, menos x sub 2 por f de t. Entonces, el Wronskiano del sistema, que es aquí abajo, tenemos x sub 1 por la derivada de x sub 2, que es esto, menos x sub 2 por la derivada de x sub 1, que es lo que tenemos aquí. Simplemente este determinante de 2 por 2 ya lo sabemos calcular. La diagonal principal, la multiplicación, menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Y así con el u sub 2 de t, que es lo mismo, el w sub 2 sobre w. Y hacemos lo mismo, calculamos el determinante y sustituimos aquí. Luego entonces vamos a calcular los Wronskianos. Vamos a desarrollar cada uno de ellos para simplificar y llevarlos entonces a la integral. Tenemos el Wronskiano del sistema, w. Tenemos aquí x sub 1, x sub 2, la derivada de x sub 1 y la derivada de x sub 2. Luego entonces, cuando simplificamos este Wronskiano, w es igual a raíz cuadrada de 47 sobre 2 por e a la menos t. Asimismo, vamos a hacer con w sub 1, que recordemos que cambia o sustituye la columna, la primera columna por los términos independientes. En este caso, 0 y 20 coseno de 3t, que es la función f de t. Y aquí tenemos x sub 2 y su derivada. Luego entonces simplificando nos queda el w sub 1, que es igual a esto. Asimismo con el w sub 2, el Wronskiano que sustituye la segunda columna por los términos independientes. Aquí tenemos entonces x sub 1 y su derivada, y aquí tenemos 0 y 20 coseno de 3t, que es la función f de t. Luego entonces del w sub 2 nos queda esta expresión. Ahora entonces lo que hacemos es sustituir en nuestra integral para encontrar a u sub 1 y nos queda de esta forma, ya u sub 1. Solo nos queda entonces calcular esta integral y encontramos el valor de u sub 1. Asimismo con u sub 2, sustituimos los valores que encontramos de w sub 2 sobre w y esto es lo que nos queda.
Ya nos queda entonces calcular esta integral y obtenemos el valor de u sub 2. Entonces, aquí podemos hacer una suma de u sub 1 más u sub 2, porque sabemos que la integral es un operador lineal, y un operador lineal se distribuye en la suma. La integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones. Y aquí entonces podemos sumar estas dos funciones y hacer una sola integral. Entonces nos queda de esta forma u sub 1 más u sub 2, nos queda de esta forma sumando estas dos expresiones y tenemos esta sola integral. ¿Por qué hicimos esto? Porque vamos a ver que la solución particular por el método de variación de parámetros y la solución particular por el método de funciones de Green, en este caso es la misma. Vamos a ver esto más adelante. No en todos los casos, porque la función de Green es mucho más amplia de lo que vamos a tratar aquí. Aquí solo lo vamos a tratar una pequeña parte para resolver nuestro ejercicio. Y en esa pequeña parte que vamos a trabajar, en este contexto, son iguales las dos soluciones particulares. Entonces solo nos queda calcular una sola, porque al final es la misma. Entonces, ya estando aquí nuevamente en el material, función de Green, ya estamos aquí en el apartado de la función de Green, que dijimos que en este caso, nuestro ejercicio, la función de Green y la variación de parámetros, la solución particular es la misma en estos dos métodos. Entonces, lo vamos a ver aquí. Y tenemos lo siguiente, yp de x es igual a u sub 1 de x por y sub 1 de x más u sub 2 de x por y sub 2 de x. Esto es lo que teníamos con la solución particular del método de variación de parámetros. Entonces, de aquí los coeficientes variables u sub 1 de x y u sub 2 de x se definen de esta forma, que ya lo vimos también anteriormente. Entonces tenemos que la independencia lineal de y sub 1 de x y y sub 2 de x garantiza que el Wronskiano es diferente de 0 para todo x en el intervalo y. Entonces, si x y x sub 0 son números en el intervalo, entonces al integrar las derivadas sobre el intervalo x sub 0 a x y sustituir los resultados, tenemos lo siguiente, que es esto aquí, yp, solución particular, y sub p de x es igual a y sub 1 de x por la integral, dijimos aquí, sustituyendo en este intervalo, de x sub 0 hasta x, de menos y sub 2 de t por f de t sobre el Wronskiano de t por el diferencial de t, más y sub 2 de x por la integral de x sub 0 hasta x por de y sub 1 de t por f de t sobre el Wronskiano de t por el diferencial de t. Entonces, esto fue sustituyendo, porque es lo que teníamos aquí. Aquí lo que estamos sustituyendo es la u sub 1 de t. Por esto me queda y sub 1 de x, que es este, multiplicando al u sub 1 de x, que es todo esto, más y sub 2 de x multiplicando al u sub 2 de x, que es todo esto. Entonces, como estamos integrando con respecto a t, diferencial de t, todo lo que no es t es constante. En este caso, y sub 1 de x y y sub 2 de x son constantes. Y por linealidad de las integrales podemos entrar estas constantes a la integral, que es lo que tenemos aquí. Menos y sub 1 de x por y sub 2 de t sobre el Wronskiano de t por f de t, que es lo que teníamos aquí. Simplemente lo pusimos aquí, reescribiendo la expresión. Y así con este otro término, el y sub 2 de x, lo entramos a la integral. Y entonces tenemos nuestro Wronskiano. Y entonces el Wronskiano sabemos que es el determinante de la función y sub 1 de t y su derivada, y y sub 2 de t y su derivada. Entonces, también sabemos que por propiedades de las integrales definidas, las dos integrales pueden reescribirse como una sola integral, que viene siendo
y sub p de x igual a la integral de x sub 0 hasta x de g de x, t por f de t por el diferencial de t, siendo g de x, t la función de Green de la ecuación diferencial, y la función de Green está expresada de esta forma. ¿Qué se hizo aquí? Simplemente sumar estas dos fracciones y expresarla como una sola integral, porque la suma de la integral de una función más la integral de otra función es igual a la integral de la suma de las funciones, por propiedad de linealidad de las integrales. Y esto fue lo que hicimos aquí. Entonces, ya luego de esto, queda demostrado que sí, que las dos soluciones particulares que vamos a obtener en el método de variación de parámetros y por el método de funciones de Green es la misma solución particular. Entonces, vamos solo a calcular una y ya entonces sabemos que es la misma para los dos. Obsérvese aquí como dato importante que la función de Green depende únicamente de las soluciones fundamentales y sub 1 de x y y sub 2 de x de la ecuación diferencial homogénea, y no depende de la función forzada f de x. Entonces, por lo tanto, todas las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con el mismo lado izquierdo, pero diferentes funciones forzadas, tienen la misma función de Green, y para este caso específico se le llama con un nombre alternativo función de Green para el operador diferencial de segundo orden. Entonces, volvamos a la presentación para terminar de calcular nuestra solución particular. Entonces, ya estando aquí de vuelta, vamos a continuar con la solución por funciones de Green. Lo primero que tenemos es nuestra solución complementaria, que ya la teníamos anteriormente. De aquí entonces obtenemos x sub 1 de t y la expresamos en términos de s, x sub 1 de s. Así también con x sub 2 de t, la expresamos ahora en términos de s, x sub 2 de s. También hacemos lo mismo con la función f de t y la expresamos en términos de s, f de s. Entonces tenemos la función de Green, que vimos ya que la expresamos de esta forma: x sub p de t es igual a la integral definida desde t sub 0 hasta t de g de t, s por f de s por el diferencial de s, siendo g de t, s la función de Green, que la expresamos de esta forma. Todo esto está expresado en términos de nuestras variables. Vimos ya en el material que estaban expresados con variables diferentes. Aquí la adaptamos a nuestras variables. Y de aquí también sabemos que el W de S es igual al browniano del sistema. Y el browniano del sistema, este es raíz cuadrada de 47 sobre 2 por e a la menos s. Entonces, construyendo la función g de t, s, la función de Green, nos queda de esta forma. Aquí lo que sustituimos fue toda la expresión de arriba y la expresión de abajo. Abajo es el browniano. Luego, simplificando lo más que se pueda, nos queda la función de Green expresada de esta forma. Luego entonces, f de s, que es la función independiente, y vamos a multiplicar todo este g de t, s por f de s. Entonces tenemos x sub p de t es igual. Algo importante aquí es que el t sub 0 podemos tomar un valor arbitrario. Podemos tomar, en este caso, vamos a tomar a 0, porque es más cómodo de trabajar. Entonces, la integral definida desde 0 hasta t de toda esta función por el diferencial de s. Aquí vamos a integrar con respecto a s, o sea, todo lo que tiene t, todo lo otro es constante. Por esto, aquí evaluamos hasta t para que cuando se integre quede todo nuevamente en términos de t, que es nuestra variable que estamos trabajando. Y ya esta es la función, ya esta es la integral que me da la solución particular. Entonces ya lo que nos queda es calcular esta integral. Esta integral es un poco fuerte y vamos a calcularla con el software. Este es una de las, digamos que, deficiencias del método. No una deficiencia como tal, pero por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque a veces nos salen algunas integrales,
muy difícil de calcular. Este es algo que pudiéramos decir negativo de este método, que a veces nos salen algunas integrales, como en este caso. Entonces, yo traté de calcularla en el software Wolfram Alpha, en el software online, y el software me daba error. El software no me la pudo resolver. Entonces, tuve que ir a otro software más potente, el mismo Wolfram, pero en este caso Wolfram Mathematics, que es el que es por paga, y ese es programando lo que queremos calcular. Y vamos a entonces a calcular esta integral en aquel software. Bueno, ya estando aquí en el software, lo que vamos a hacer es, como dijimos anteriormente, hacer la comprobación de nuestros métodos, variación de parámetro y funciones de Green. En este caso, en el software Wolfram Mathematics. Entonces, ya aquí tenemos lo que son los comandos pertinentes para hacer nuestra comprobación. Estos comandos los hicimos de manera tal que podemos solo cambiar las funciones y así podemos calcular para cualquier otra función. Entonces, en este caso definimos las funciones. Son nuestras funciones, la exponencial a la menos t medios por el coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2, que es lo que teníamos en nuestras funciones, y asimismo con x sub 2. La exponencial a la menos t medios por el seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2t. Entonces, luego de esto lo que hicimos fue definir las derivadas de esas funciones. Y es lo que decimos aquí, x sub 1', que son las derivadas de cada una de ellas, y x sub 2'. Entonces, tenemos las derivadas de cada una de ellas simplificadas, para que así el software nos dé una respuesta de cada una simplificada, y así la solución particular, que ya es nuestra respuesta final, nos dé una solución simplificada. Entonces, luego de esto definimos lo que es nuestro Wronskiano. Recordemos, el Wronskiano es la matriz de las funciones en términos de S, las funciones y sus derivadas. Entonces, para el Wronskiano lo que hacemos es calcular el determinante de esa matriz, el determinante de la matriz de las funciones y sus derivadas, como vimos anteriormente. Entonces, más aquí abajito lo que hicimos fue, al igual que en las funciones, simplificar el Wronskiano para que no nos dé una expresión solamente planteada, sino que nos dé una expresión simplificada a lo más. Y esto es lo que tenemos aquí. Entonces, más abajo lo que hicimos fue definir la función f de s, que recordemos que era 20 por el coseno de 3s. Luego definimos nuestro integrando. Recordemos que nuestro integrando es la función de Green por la f de s. Nuestra función de Green integra lo que es x sub 1 de s por x sub 2 de t menos x sub 1 de t por x sub 2 de s. Todo esto sobre el Wronskiano y por la función f de s. Luego entonces lo que hicimos fue colocar un comando que nos simplifique el integrando. Entonces, aquí también utilizamos el Wronskiano simplificado, para que así, como dijimos anteriormente, nos dé una expresión simplificada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aprobar nuestro código, nuestro programa, y vamos a calcular nuestro Wronskiano. Vamos a calcular primero el que no es simplificado para que veamos la diferencia y por qué hicimos uno simplificado para así tener una respuesta más exacta. Entonces, el comando para calcular, para correr este programa es la letra mayúscula presionada y Enter. Entonces ya vemos aquí que nos arroja una respuesta. El primero, un medio de raíz cuadrada de 47 por e a la menos s coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2s al cuadrado, más un medio raíz cuadrada de 47 por e a la menos s
seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2s al cuadrado. Esto es el Wronskiano no simplificado, el primero que teníamos anteriormente. Pero sabemos que tenemos por, tenemos por propiedad de que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, todo ese término es igual a 1. Simplemente me queda un medio por la raíz cuadrada de 47 por e a la menos s, que ya viene siendo mi Wronskiano simplificado. Por esto hicimos lo que es la simplificación del Wronskiano, así mismo como la simplificación del integrando. Entonces vamos ahora a calcular el integrando para que así vayamos poco a poco corriendo el programa. Entonces, volvemos de nuevo el comando, la letra mayúscula presionada y Enter. Aquí entonces vemos que nos arroja también nuestra función, nuestra expresión del integrando. La primera es el integrando simplemente con todas las funciones expresadas. No simplificó nada, no desarrolló nada. Entonces, en el otro, ya ahí tenemos el integrando simplificado, que por esto es que utilizamos este comando para simplificar la expresión. Entonces, continuamos definiendo la integral, que es lo que nos va a dar nuestra solución particular, la integral del integrando, que en este caso está evaluada de t sub 0 a t. Y vamos a tomar como t sub 0 un valor arbitrario en t sub 0, siendo ese valor que esté en el intervalo que sea continuo. Entonces, vamos a tomar 0. Vamos a evaluar nuestra solución particular. Ya yo la tenía aquí evaluada, pero la vamos a evaluar nuevamente en vivo para que se vea. Es esta solución particular. Lo que hacemos es copiar este pequeño comando y lo traemos aquí. Luego entonces pegamos ese comando y con el cursor ahí delante pulsamos la tecla mayúscula presionada y le damos Enter. Ya ahí entonces se corre esa parte y nos arroja esta solución particular. Esta solución particular es la solución que corresponde al método de variación de parámetros y funciones de Green, que llegamos a la simplificación en los dos métodos de que es lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque la función de Green es mucho más amplio. En este caso, llegamos a que es lo mismo. Esta solución particular satisface la ecuación y lo vamos a comprobar más adelante también. Entonces, esta pequeña parte, 10 tercios por el coseno de 3t más el seno de 3t, es la solución particular que nos dio con el método de coeficiente indeterminado. Entonces, aquí la solución particular es un poco más larga, pero vamos a comprobar también que la función exponencial, cuando t crece, tiende a ser 0. Entonces, tienden a ser iguales estas dos funciones, que vamos a graficar y vamos a comprobar esto. Tienden a ser iguales. Entonces, subimos para volver a seguir diciendo lo que teníamos ya programado aquí. Entonces, hicimos un pequeño ejemplo para probar el programa, para ir probando que funcione. Y la función particular la evaluamos de 0 hasta pi. ¿Por qué? Porque la podemos evaluar en cualquier intervalo, porque es de prueba en este caso. Entonces, pusimos otro comando que es para graficar. Aquí lo que vamos a graficar nuestras funciones. Vamos a graficar la solución particular de 0 a t en el intervalo de 0 hasta 10. Entonces también vamos a graficar las funciones en un solo plano, las dos, no, digamos que la solución particular, esta primera parte, 10 tercios por el coseno de 3t más el seno de 3t, y también vamos a graficar la otra parte de la función completa de la solución particular. Todo esto lo vamos a hacer en un solo gráfico con diferentes colores para así ver la diferencia y ver que tienden a ser iguales.
Entonces, vamos a esto. Ya lo teníamos calculado porque el programa dura un pequeño rato, entonces para hacerlo más rápido, tenemos entonces la función aquí, que es la gráfica de x sub p de t, que es nuestra solución particular. Entonces, aquí podemos ver lo que es, como les decía, la gráfica en un mismo plano con diferentes colores de x sub p de t, que es la solución completa, y 10 tercios coseno de 3t más seno de 3t. Y si vemos que se van juntando hasta que tienden a ser iguales, hasta que ya no se diferencia una de otra. Entonces, lo que hacemos ahora es definir el comando para calcular la segunda derivada de la solución particular, la primera derivada de la solución particular, más 12 veces la solución particular. Entonces, ¿para qué? Para comprobar que esta solución particular satisface a la ecuación. Para esto, lo que hacíamos es poner un comando que nos calcule cada una, la segunda derivada de la solución particular, la primera derivada de la solución particular, más 12 veces por la función. Así, entonces, la simplificamos al final y debe darnos, recordemos, la f de s, que es 20 por el coseno de 3s. Entonces, ponemos el cursor para correrla, ponemos el cursor delante de lo que vamos a correr y le damos la mayúscula presionada y enter. En este caso, no lo vamos a correr, ya lo teníamos calculado anteriormente, porque el programa dura un pequeño momento y para no esperar tanto, ya lo teníamos aquí. Veamos aquí la solución particular. Sí satisface la ecuación. ¿Por qué? Porque nos da 20 por el coseno de 3t. Entonces, utilizamos este programa Wolfram Mathematic, que no es el Wolfram Alpha en línea, porque Wolfram Alpha estaba dando error. Cuando le colocamos la integral, me daba error. Entonces, lo que hicimos, utilizar este comando, utilizar este programa Wolfram Mathematics, y así, entonces, eh, programamos los comandos necesarios para así comprobar nuestro ejercicio. Entonces, ya luego de lo que hicimos, le exhorto a utilizar esta función, a utilizar este programa de Wolfram Mathematics, que es el programa por paga. Este es el programa que no es en línea. Este es más potente. Por esto, utilizamos este para poder calcular nuestra comprobación. Entonces, ya luego de esto, volvemos a la presentación a continuar con la verificación analítica. Esta verificación de esta solución particular la vamos a verificar ahora analíticamente. Volvamos a la presentación. Entonces, volviendo ya a la presentación, tenemos ya la solución que obtuvimos con el software Wolfram Matemática. Esta fue la solución particular que obtuvimos y su gráfica correspondiente, así como también la comprobación de la solución particular con el software, que fue lo que hicimos aquí y nos dio 20 coseno de 3t, justamente lo que debía dar, y con la gráfica que me hace la diferencia de la solución particular completa y esta pequeña parte, 10 tercios coseno de 3t más el seno de 3t, que nos dio esta gráfica. Entonces, vamos a hacer ahora la comprobación de la solución particular analíticamente. Primero vamos a comprobar esta solución x sub p, 10 tercios por el coseno de 3t más el seno de 3t. Vamos a comprobar que esta solución particular satisface la ecuación diferencial. Entonces, derivamos esta solución particular y la derivamos nuevamente. Luego que tenemos ya la primera derivada y la segunda derivada, sustituimos en la ecuación diferencial. ¿Qué sustituimos? Primero la segunda derivada, sustituimos aquí, más la primera derivada, sustituimos aquí, más 12 por la función, sustituimos aquí, 12 por la función. Todo esto igual a 20 por el coseno de 3t. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 30 coseno de 3t, menos 30 seno de 3t,
menos 10 seno de 3t más 10 coseno de 3t más 40 coseno de 3t distribuyendo aquí más 40 por el seno de 3t. Todo esto igual a 20 coseno de 3t. Nótese que le puse un color diferente al seno y al coseno para identificarlo más fácilmente. Y tenemos, con el coseno tenemos los coeficientes, menos 30, más 10, más 40. Y esto nos da 20. 20 coseno de 3t. Y en el seno tenemos menos 30, menos 10. Esto es menos 40. Y aquí tenemos más 40. Esto es 0. Solo nos queda 20 coseno de 3t igual a 20 coseno de 3t. Y efectivamente se verifica que sí satisface la ecuación diferencial. Seguimos entonces con la comprobación de la solución particular completa, la solución particular que obtuvimos. Esta x sub p de t. Derivamos esta solución particular, derivamos nuevamente. Y se puede simplificar más, se puede simplificar un poco más, pero decidí dejarla así porque creo me facilitará la suma, los factor común y todo eso más adelante. Entonces, vamos a sustituir ya lo que tenemos de la segunda derivada más la primera derivada más 12 por la función. Todo esto igualado a 20 por el coseno de 3t. Aquí nótese también que le puse un color diferente al coseno y al seno para identificarlo más fácilmente. Entonces aquí vamos sacando factor común. Por ejemplo aquí seno de 3t. Tengo los coeficientes menos 30, menos 10, más 40. Y coseno de 3t, menos 30 más 10 más 40. Es lo mismo que tenía en la comprobación anterior. Entonces, más el seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t. Este es el factor común y estos son los coeficientes que tenemos más adelante. Así también, factor común, coseno de raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t. Esto que multiplica a todos estos coeficientes. Todo esto igual a 20 por el coseno de 3t. Luego entonces continuamos, ya simplificamos porque teníamos seno de 3t menos 10, menos 30, más 40, todo esto es 0. Aquí teníamos coseno de 3t por menos 30, más 10, más 40, todo esto es 20 por el coseno de 3t. Teniendo aquí este factor común del seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t. Entonces aquí teníamos menos 5 raíz cuadrada de 47 por e a la menos t medios sobre 3. Más 5 raíz cuadrada de 47 por e a la menos t medios sobre 3. Estos términos son iguales y opuestos. Entonces son iguales a 0. La suma de ellos es 0. Solo me quedan estos otros 4 términos, que son los que tengo aquí. Y aquí también lo que hice fue, como son fracciones con diferentes denominador, encontré un mínimo común múltiplo, el denominador común, en este caso 282, para sumar estas fracciones. Así también hice con el coseno. Estos coeficientes los tengo de aquí. Aquí también tenía 35 por e a la menos t medio sobre 3 menos 35 por e a la menos t medio sobre 3. Estos dos términos son iguales a 0. Entonces solo me quedan estos otros 4. Y también encontré un mínimo común múltiplo, un denominador común, en este caso el 6, para sumar estas fracciones. Luego entonces este 20 coseno de 3t baja igual, más este seno que es factor común, por aquí dentro de este paréntesis, en estas fracciones, como ya tenemos un denominador común, lo único que hacemos es sumar los numeradores. Y yo también hice aquí, saqué un factor común, raíz cuadrada de 47 por e a la menos t medios. Aquí también con el coseno hice lo mismo, sumé los numeradores ya que tengo un denominador común y saqué factor común e a la menos t medios. Todo esto igual a 20 por el coseno de 3t. Entonces, me queda aquí 20 por el coseno de 3t más el seno de raíz cuadrada de 47 sobre 2 por t.
todo esto por, aquí tenía 1645 menos 35 más 70 menos 1680, que todo esto es cero, todo eso es cero. Entonces, aquí también tenía en el coseno un factor común que saqué a la menos t medio, que multiplicaba a todo esto, y todo esto es cero también. Entonces, solo me queda 20 coseno de 3t igual a 20 coseno de 3t. Y efectivamente verificamos analíticamente que la solución particular que obtuvimos satisface la ecuación diferencial. Entonces, conclusiones. Ya luego de resolver nuestro problema por los 4 métodos que los resolvimos, llegamos a las siguientes conclusiones. Aprendimos a resolver una ecuación diferencial por diferentes métodos y notamos que la solución particular no tiene que necesariamente ser igual con todos los métodos. Y eso lo vimos ya anteriormente con los métodos, que las soluciones particulares no eran necesariamente totalmente iguales, pero sí debemos comprobar que la solución particular satisface la ecuación diferencial. De lo contrario, debemos revisar dónde tuvimos algún error. También es importante tener claro que dominar estas técnicas y saber cuándo aplicarlas optimiza el proceso de resolución de ecuaciones diferenciales, reduciendo el riesgo de complicaciones innecesarias y haciendo el proceso más eficiente. Eso lo pudimos ver también con el método de variación de parámetros y funciones de Green, que vimos que por esos dos métodos se nos complicó un poco más el ejercicio que por los métodos de coeficientes indeterminados y de transformada de Laplace. También es importante hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, las unidades de medida. En nuestro problema tenemos inicialmente algunas unidades de medida que son muy importantes dentro de estos problemas de aplicación. Inicialmente planteamos todos nuestros datos con sus unidades de medida, pero más adelante para resolver el ejercicio no utilizamos unidades de medida, solamente utilizamos los valores. Esto para facilitar el copiado de las expresiones y facilitar la resolución de los ejercicios. Pero es importante tener presente siempre las unidades de medida. Así como también la notación de algunas expresiones. Por ejemplo, la fuerza externa de nuestro problema, F de t. Cuando estábamos deduciendo la ecuación diferencial del movimiento forzado, decíamos que F minúscula de t es la fuerza externa y F mayúscula de t es la relación entre la fuerza externa, F minúscula de t, y dividido entre la masa. Entonces, cuando utilizamos F mayúscula de t es porque ya se dividió la ecuación diferencial entre la masa. Entonces, es bueno tener esto pendiente. También te traigo un problema propuesto. ¿Para qué? Para practicar lo que aprendimos, para poner en práctica los conocimientos y intentar resolver este problema por los 4 métodos, así como lo hicimos en todo el video. En esta ocasión también te traigo una frase motivacional del director de cine J.P. Sargent. El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Los recursos utilizados en este video fueron los siguientes: el editor de presentaciones PowerPoint, el software matemático Wolfram Alpha y el editor de videos InShot. Bibliografía. Las fuentes bibliográficas consultadas para la realización de este proyecto fueron los siguientes: el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Sills y Michael Cullen, así como también el libro de matemáticas avanzadas para ingeniería del autor Denis Sills. También se utilizó como fuente bibliográfica el canal Faustinianos. Es todo de mi parte, espero y lo aprendido les sea de mucho provecho. Sin más que agregar, hasta la próxima.